Muy buenas a todos y bienvenidos a Errors de Record, soy Sergio Castañeda y hoy dentro del especial del Festival de Sitges de este año toca una review del film Koe no Katachi, conocida en nuestro país como A Silent Voice, el anime que viene a ser la Your Name de este año, dirigida por Naoko Yamada, que ya había participado en la popular serie anime K-On! La historia gira en torno a Shoko Nishiyama, una estudiante de primaria que tiene problemas auditivos y que al cambiarse de colegio comienza a sentir el bullying de sus nuevos compañeros. Uno de los principales responsables es Ishida Shoya, que termina por forzar que Nishiyama se cambie de escuela. Años después, Ishida busca la redención de sus malas acciones. A decir verdad, me esperaba bastante poco de esta película, pero que la comparasen con Your Name me llevó a verla, porque seamos sinceros, de Your Name me atraía la espectacular animación de Makoto Shinkai, pero me echaba para atrás que fuera tan lacrimógena, y la verdad resultó muy convincente. El problema es que Shinkai sabe llevarte por una historia sensiblera de manera magistral, entrando desde el minuto 1, llevándote amablemente por donde él quería. Y con A Silent Voice, en cambio, hasta donde él quiere llevarte, viene siendo como una emboscada en el valle, algo que te esperas pero no que sea así. Quiero decir, la película no es una mala película en absoluto, es una buena película, el nivel de animación es muy bueno y la historia te engancha, pero ese inicio donde vemos la auténtica crueldad infantil hace que no empatices con el protagonista, al menos en mi caso. Sí entiendes su redención con su edad adulta, pero bueno, no le acabas de coger ahí el cariño que le tendría que tener a un protagonista. Más que nada porque has sido testigo de su violenta crueldad y en el fondo piensas que este tipo se lo tiene bien merecido, este ostracismo. Por otro lado, tampoco ayuda su exceso de metraje, son 2 horas y 10 minutos que bien podían haberse solucionado en hora y media perfectamente. Porque amigos, tiene un relleno que ya quisiera Naruto, ¿eh? De esos que haces que digas, ¿de verdad me pones esta situación aquí por algo o es porque tienes que rellenar media hora para que llegue a las 2 horas? En resumen, es una película bastante aceptable, está bien, pero bueno, alegrará a los fans del anime romántico, pero yo personalmente no la compararía con Your Name porque no le llega ni a la suela de los zapatos. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 8,3, Metacritic un 80 sobre 100 y son notas pues bastante altas. Yo le voy a dar un 7 porque la película la verdad está bastante bien, es aceptable, recomendable si eres de lágrima fácil y te gusta el género, pero tiene muchos peros para subirle una nota hasta el 8. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra pues podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like que ayuda y mucho a subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.